Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida al curso de Derecho Comercial. Y bueno, como corresponde, antes de empezar, unas breves palabras respecto al modelo educativo. Y es que el modelo educativo es un modelo educativo que se basa en un entorno virtual, con lo cual se requiere una mayor participación del alumno en un proceso de investigación, dado que los temas que se van a abordar requieren ser complementados posteriormente. Entonces yo les animo a que ustedes puedan iniciar como un hábito el poder profundizar en las materias que se van a proponer a través de este medio. Sin más palabras, entonces comenzamos nuestra clase. Y esta clase la vamos a empezar con dos frases de dos filósofos universales, Platón y Aristóteles. Platón dijo: quien trabaje el hierro no trabaje la madera. Por su parte, Aristóteles dijo: el labrador no debe fabricar él mismo su arado para usarlo, si quiere que esté bien hecho, ni su azada, ni las demás herramientas que sirven para su labranza. Estas dos frases de estos filósofos universales nos evocan la idea de que los trabajos deben ser hechos por especialistas. Esto es, si yo soy un especialista en una determinada actividad, pues debo ceñirme al conocimiento que yo tengo y no debo adentrarme en otros aspectos que no son de mi competencia. Y esto tiene que ver mucho, esta especialización quiero decir, tiene que ver mucho con la idea del comerciante. De ahí el nombre del curso, Derecho Comercial. Y claro está, a lo largo de esta sesión de clase, lo que vamos nosotros a ir descubriendo es cómo ha ido evolucionando el concepto del comerciante. No obstante, nosotros proponemos para esta sesión lo siguiente, que al final de la sesión el estudiante identificará la evolución histórica que ha seguido el derecho comercial, desde la Edad Antigua hasta nuestros días, y comprenderá los orígenes de ciertas instituciones jurídicas que actualmente se encuentran vigentes en la legislación comercial peruana. Nosotros, damas y caballeros, vamos a revisar la historia de ciertas culturas y vamos a ver en esa historia los orígenes de muchas instituciones jurídicas. Instituciones jurídicas que, por cierto, todavía siguen vigentes. Y eso es lo simpático y eso es lo bonito de analizar y estudiar el derecho comercial. Empezamos entonces con la Edad Antigua y les propongo una infografía. Ustedes tienen en la pantalla una suerte de cronología respecto a todas las culturas que han estado presentes en la historia desde el año 3000 a.C. hasta el año 100 a.C. Entonces, un poco para aligerarles la lectura, nosotros vamos a ver eh, cómo se desarrolló el derecho comercial en Mesopotamia, en Grecia, en Egipto, con los fenicios. Entonces vamos a ver estas cuestiones. En Mesopotamia, básicamente el comercio se daba por el canje, ¿no? Mientras, por un lado, ah, digamos, la cultura mesopotamia necesitaba de madera, metales y piedras, pues los canjeaba con trigo, cebada y dátiles, ¿no? Ahora, aparte de el tema comercial propiamente dicho, conviene que nosotros puntualicemos algo. Esa puntualización va de la mano de que ya en Mesopotamia
se distinguía por ciertas cuestiones a los comerciantes. De hecho, en el caso de los asirios, obtienen una jurisdicción propia, una jurisdicción especial. Esto es, tienen una suerte de ciudad en el cual van a regirse los comerciantes por sus leyes propias. Y vemos aquí cómo ya existe una pequeña separación entre lo que es el derecho común de la gente, de los humildes mortales, versus el derecho que atañe a los comerciantes. Ojo, esa separación se va a ir acentuando con el paso del tiempo. No obstante, he de mencionar que en épocas actuales esa separación se ha perdido, ¿no? Ahora muchos de los códigos civiles contienen disposiciones comerciales. De hecho, en nuestro código de comercio, por ejemplo, ha sido derogado en casi el 60-70%, de tal suerte que quien ha recogido la normativa y regula muchos de los aspectos mercantiles es el Código Civil. Entonces, hay que tener en cuenta esta situación en principio. Ahora, ¿qué más tenemos a continuación? A continuación tenemos que en Mesopotamia se tenía regulado el contrato de transporte, las empresas individuales y colectivas, el clearing, que no era otra cosa que la compensación de créditos, y encontramos aquí un antecedente, uno de los antecedentes más remotos, si no es el más remoto, de una legislación comercial marítima. Ahora pasamos a Egipto. Y en el caso de Egipto, ellos lo que hacían era intercambiar los productos que necesitaban versus lo que otras culturas ofrecían a través del trueque. Ahora, así como pasó en Mesopotamia, también en Egipto el faraón Amasis le entregó a los comerciantes, básicamente los griegos, una ciudad, Náucratis. Y curiosamente, como en Náucratis se comerciaba, eh, entonces los problemas que se suscitaban en virtud a las actividades comerciales, pues tenían que ser resueltas por normas propias de esa localidad. No olvidemos que en Egipto no existían grandes intercambios comerciales, los egipcios no realizaban, sino que eran los extranjeros, ¿no? En este caso los griegos, los que realizaban esa actividad comercial. En el caso de los fenicios, ¿no? Es un pueblo que desarrolló con mucho normas sobre comercio marítimo. Y nos vamos a detener en una en particular, aunque claro está, en la imagen que ustedes tienen, hay dos, ¿no? La Lex Rodia y la Echazón. Curiosamente, eh, fíjense ustedes, los fenicios crearon esta institución jurídica de la Echazón, que no es otra cosa que tirar las cosas que lleva un buque por ciertos motivos, porque el barco encalló, porque se puede hundir, porque, en fin, por X razones, ¿no? Y eso está permitido, curiosamente. De hecho, el Código de Comercio del Perú, en el artículo 828, señala, el capitán dirigirá la echazón. Oh, curiosidad. Eso que de alguna forma regularon los fenicios, pues todavía se mantiene hasta nuestros días. Es una cuestión muy, muy, muy interesante. Entonces vemos cómo las culturas antiguas, en la medida que fueron realizando actividades e intercambiando bienes con otras culturas, pues comenzaron a generar derecho. Ahora, en Grecia, curiosamente, Grecia no, digamos, no tuvo una regulación comercial.
No obstante, sí crearon ciertas instituciones jurídicas. En primer lugar, la fiducia mercantil, que ahora nosotros la conocemos como fideicomiso y que en el derecho anglosajón se conoce como trust. Por otro lado, también el contrato de seguro tuvo sus orígenes en lo que los griegos denominaron el préstamo a la gruesa ventura, ¿no? Que también los romanos eh, lo adoptaron, pero con otra denominación. Ahora, mm, también se ve en el puerto de Pireo el nacimiento de las bolsas de valores, que claro está, no se llamaban bolsas de valores, sino se llamaron bolsas de mercancías. Y aquí nuevamente también tenemos que existe una regulación especial cuando existen problemas en actividades comerciales. Y estos problemas se van a solucionar a través de lo que está muy de moda en nuestros días, que es el arbitraje. Ahora, pasamos a Roma. En el caso de Roma, pues como ustedes comprenderán, y por la formación que ustedes tienen, sí tuvo un sistema jurídico que ha sido considerado el mejor de la historia. Ahora bien, no obstante, abundan las normas civiles, mas no abundan las normas comerciales. Aun cuando no fueron abundantes, sí tenemos que establecer las causas, digamos, de esa parquedad comercial. Y hay dos causas, las causas económicas y las causas jurídicas. Las causas económicas, primero porque la actividad comercial, perdón, la actividad productiva en Roma era eminentemente agrícola. Eran un pueblo agrícola. Y finalmente, uno de los bienes más preciados eran los esclavos. Con lo cual no había necesidad, si tenemos ya la tierra y tenemos esclavos, pues no había necesidad de que ellos mismos realizaran actividades comerciales fuera del ámbito agrícola. Y en segundo lugar, la causa jurídica fue el hecho de que finalmente quienes realizaron esa actividad, así como en Egipto fueron los griegos, pues eran en este caso los peregrinos, es decir, los extranjeros. Y sí, estos extranjeros tenían sus propias normas que estaban recogidas en el Jus Gentium, que no era, por supuesto, no era una codificación como el digesto, vamos a ponerlo así. Sí, pero precisamente para solucionar esos vacíos o esas lagunas que pudieran presentar el Jus Gentium, existía una persona que era un jurista, que era el pretor. Habían dos tipos de pretores, ¿no? El pretor urbano y el pretor peregrino. Pero la idea era que el pretor pudiese, de una forma dinámica, sin encorsetar las actividades comerciales o las normas, permitiera por su propia actividad solucionar muchos de los problemas que de otro modo no pudiesen tener alguna solución normativa. Que tenemos además que em, ese contrato de seguro que nosotros dijimos que tenía un antecedente remoto con el préstamo La Gruesa, pues eh, actualmente, bueno, para los romanos no se llamó préstamo La Gruesa, sino el Nauticum Foenus. Ahora, vemos también antecedentes de los títulos valores. Al ciudadano romano se le entregaba unos boletos para que los canjee por trigo. Y bueno, esta persona podía en principio reclamar el trigo, pero también podía negociarlo, podía traspasarlo, ¿no? Y estas son características propias de los títulos valores. Además, se crearon los colegios, ¿no?
que eran agrupaciones de artesanos, pero esa misma palabra ha supervivido en el tiempo y los colegios, por ejemplo, se llaman a los colegios profesionales, ¿no? Denotando pues especialidad nuevamente. Ahora, ¿qué otras instituciones jurídicas recogemos de los romanos? Pues al aval, el derecho de quiebras, ¿no? En fin, entre otras que pueden haber. Habiendo ya abordado la Edad Antigua, corresponde abordar ahora la Edad Media. En el caso de la Edad Media, damas y caballeros, he de mencionar algo. Casi todos los estudiosos del derecho toman como punto de partida de la regulación mercantil a la Edad Media. No obstante, si nosotros, digamos, hacemos un acto de reflexión y nos remontamos hacia atrás, vemos como ya en Mesopotamia, vemos ya como los griegos, los fenicios y los romanos tenían normas que han supervivido en el tiempo. Entonces, por eso cabría hacer algunas disquisiciones a esa aseveración de que el derecho mercantil nace en la Edad Media. Ahora, eh, digamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ya en la Edad Media? Nosotros teníamos que los romanos realizaban todas sus actividades en la ciudad, ¿no? En las civitas, y que su economía era agrícola, eso hemos señalado. Ahora, en la Edad Media, esa propiedad pública, esa propiedad del populus romanus, ¿no? Desaparece, ya no hay, ya no existe, porque ahora hay una propiedad privada que corresponde al señor feudal, al dueño de la tierra. Entonces eso hace cambiar también el sistema jurídico mercantil. Ahora, un poco van desapareciendo las grandes urbes y las personas van, vamos a ponerlo así, solicitando protección al jefe de un determinado territorio, ¿no? A ese señor feudal. Y este los acoge en sus fortificaciones, o en todo caso la iglesia también, en las abadías, etc. Eh, con lo cual el comerciante tiene que ir de un lugar a otro a fin de poder realizar sus actividades. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque dada la preponderancia del señor feudal por un lado, dada la preponderancia de las normas religiosas por otro, pues teníamos que el comerciante, si tenía algún problema, tenía que decidir por tres sistemas. Por un lado, decidir si quería ventilar su problema a través del derecho romano que todavía sobrevivía, ¿no? Pero claro, pero ya no estaba el pretor, ya no había quien llene esas lagunas. Y finalmente, la resolución de casos se hacía respecto a las normas que ya estaban vigentes, que no necesariamente solucionaban el problema que se estaba ventilando. Y ahí había un problema. Luego, tenía que decir por el sistema germánico, pero las pruebas de Dios no eran el mejor medio para solucionar los problemas. Y tres, y si no eran los dos anteriores, pues era la legislación canónica, que no tenía nada que ver con el derecho comercial. Entonces, había la necesidad pues de construir un nuevo derecho. Y allí aparecen las comunas, ¿no?
De hecho, las municipalidades también se les llama comunas. Y en estas ciudades tenían normas. Y las normas se llamaban estatutos. Y estos estatutos contenían normas de corte mercantil, normas de corte público y normas de corte civil. Entonces, eh, por ahí vamos a ir construyendo las normas del derecho mercantil. Ahora, y sin ninguna de estas normas que estaban contenidas en el estatuto de la comuna solucionaba el problema, nos vamos al derecho romano. Ahora, nótese, obsérvese, apréciese que en las normas que nosotros tenemos actualmente, normalmente se dice lo siguiente, que si no existe norma para regular una institución jurídica, subsidiariamente utilizaremos las normas del Código Civil. ¿Y de dónde viene? Ya ustedes podrán sacar una idea. ¿De dónde viene, digamos, este argumento? Pues no es que sea una creación de los legisladores actuales, sino que son normas que ya vienen desde la Edad Media, o al menos la construcción jurídica. Ok, ahora, sin embargo, aun cuando la actividad comercial se realizaba, hemos de decir que solamente los podían realizar las personas de la ciudad, permitiéndose en algunos casos que los comerciantes extranjeros también pudieran realizar actividades mercantiles. Pero estas actividades mercantiles estaban limitadas en cuanto al espacio y el tiempo. Entonces, con lo cual, eh, digamos, estas personas, estos comerciantes extranjeros, no tenían más remedio que vender toda su producción o toda la mercancía que tenían a una sola persona. De allí se dice que nace en esta época la intermediación o corretaje de comercio, o finalmente venta al mayoreo. Ahora, otra peculiaridad que da nacimiento también a muchas de las normas es o son los centros de comercio. Y aquí es interesante eh, explicar que ese comerciante extranjero, ¿no? Ese comerciante extranjero lo que hace es comenzar a crecer, o sea, de esa limitación que nosotros hemos señalado anteriormente, pues comienza a crecer y lo que hace es asentarse en un lugar y comenzar a crear centros de productores y exportadores. Entonces, estos centros de productores básicamente eh, digamos, tenían como norma primigenia, como fuente de derecho a la costumbre. Por otro lado, el acuerdo o conceptualismo era la regla y el individualismo era la técnica jurídica. ¿Y dónde vendían básicamente estos productos? Pues en las ferias. En las ferias. Pero además, nosotros podemos tener instituciones jurídicas como la sociedad en comandita o el contrato de cuentas en participación, que tuvo como antecedente a la comenda de esa época. También está la letra de cambio y finalmente ya se establecen claramente las normas sobre el derecho marítimo. Ahora, pasamos propiamente de la comuna, de los centros de producción, al derecho estatutario. ¿Y qué tenemos aquí exactamente? Pues lo que tenemos aquí exactamente es que los comerciantes se agrupan y forman corporaciones y gremios. Digamos, de alguna forma,
Actualmente la palabra gremio también se utiliza para designar a los abogados, el gremio de los abogados. Y el colegio de abogados, las colegias que tenían los romanos, pues tiene sus estatutos. Y está dirigido, en este caso, el colegio de abogados por el decano, pero el decano cuenta con un grupo de personas que es el consejo directivo, y que ese consejo directivo y el decano es elegido por una asamblea. Es decir, eso que ya tenían en Roma y que luego pasó a la Edad Media, ya de una manera más desarrollada, pues lo tenemos hasta ahora. Ahora, pero estas corporaciones y gremios tenían sus propias normas, fueron creando sus propias normas, fueron incorporando normas, de tal suerte que en principio, y digo esto en principio, esas normas regían para las personas que estaban incorporadas en estas corporaciones y gremios. Pero, pero, la cosa fue cambiando, ¿no? Ahora, a ese miembro que se inscribía en un libro que se llama el Liber Mercatorum, que no es sino lo que nosotros conocemos ahora como registro mercantil o el registro público. Y la corporación, esos gremios y corporaciones, que los cuales hemos hablado hace un segundo, la corporación no son sino lo que ahora llamamos las cámaras de comercio. Ahora, nótese que cualquier problema que se suscitara entre los comerciantes, estos problemas iban a ser resueltos por el tribunal consular, ¿no? Que en principio iba a resolver en base a los estatutos, a las normas estatutarias, a las leyes estatutarias. Cabe resaltar que en principio los que se acogían a esta suerte de regulación especial eran los miembros que estaban inscritos. Por eso se dice que la aplicación del derecho de la corporación es subjetivo, ¿no? Por la calidad de comerciante de la persona, porque se registró. Ahora, luego se extendió esa regulación ya no solamente a los inscritos, sino también a aquellos comerciantes que no estaban inscritos, comerciantes extranjeros que no estaban inscritos. Y finalmente se extendió aún más a todas aquellas personas que sin estar inscritos, sin ser comerciantes, pues negociaban con los comerciantes. Y entonces, claro, ya aquí se pierde esa nota peculiar que hasta el momento se había mantenido. Ya no era la norma estatutaria aplicable solo a los comerciantes, sino a la actividad comercial. Esto es que, digamos, el acto de comercio ahora es, digamos, el concepto que va a marcar la diferencia. Y no obstante, debemos continuar con la Edad Moderna, pero aquí cabe hacer algunas precisiones antes de seguir adelante con nuestra explicación. Y es que ustedes van a encontrar que en el 99.9% de los textos sobre derecho comercial, sobre derecho mercantil, etc., pues dos palabras: lex mercatoria, o ley de los comerciantes, o ley mercantil, en fin. Sí, y es que aquí hay que precisar algunas cosas. En principio, hemos dicho que existen unas normas estatutarias que fueron elaborándose, ¿no? Recogiendo, en principio, de usos y costumbres. Por eso, una de las más antiguas lex mercatorias estatutarias es la de Trani de 1063. Pero
digamos, la dinámica mercantil desborda las normas escritas. Y por eso eran importantes las decisiones del tribunal o de los cónsules de las corporaciones. Y se crea allí una lex mercatoria consuetudinaria. Y ahí tenemos la norma, la lex mercatoria consuetudinaria, una de las más antiguas, la Rules de Oleron de 1266. ¿Cuáles eran las peculiaridades de esta lex mercatoria? Era que tenían autonomía, tenían un carácter internacional y tenían una jurisdicción especial. Ahora, en ese proceso evolutivo y de recepción de la lex mercatoria, eh, cobra gran influencia las ordenanzas francesas de 1681, que no son sino normas que corresponden al derecho marítimo, y el Código Savary de 1673, que corresponde a normas de derecho mercantil terrestre, pero francés. Ahora, ¿qué sucede aquí? Nótese que antes, ya sea una persona de una ciudad o un comerciante de una ciudad o un comerciante extranjero o cualquier persona que tuviera vinculación con los actos de comercio, no importase de qué nacionalidad sea, si era local o extranjero, pues a esas personas se les aplicaba la lex mercatoria. Pero cuando fueron naciendo los estados, entonces cambia la situación, porque cada estado se roga la potestad para regular las normas mercantiles que crea conveniente. Y eso tiene un pequeño problema. El pequeño problema es que esas normas valen para ese territorio, para ese estado, y no para los extranjeros, no para aquellos que domiciliaban en otros estados. Y entonces nos encontramos ya aquí con un problema que debía ser resuelto. Ahora, esta lex mercatoria, digámoslo así, fue teniendo esa complejidad de que eran normas estatales, y lo que se ha hecho más bien es tratar de desatar ese nudo de tal suerte que, por ejemplo, hay una regulación internacional sobre el seguro marítimo. La Cámara de Comercio Internacional, por su parte, también ha establecido normas sobre arbitraje que son comunes y que pueden ser adoptados por los estados sin ningún problema, de tal suerte que cualquier persona pueda, digamos, ser sujeto de estas normas. Y finalmente, la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional, la CENUTMI, pues también, digamos, emite normas que tratan de conjugar los diferentes sistemas jurídicos. Normas que puedan ser uniformes a todos. De ahí que nosotros digamos que existe una nueva lex mercatoria. Habiendo precisado lo que es la lex mercatoria, conviene que continuemos con nuestra exposición. Y ahora llegamos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna tenemos que ya hay una consolidación de la propiedad privada y el triunfo del capital. De hecho, Adam Smith tenía una frase bastante peculiar sobre esta cuestión, ¿no? ¿Qué instituciones jurídicas podemos encontrar acá de corte mercantil? Pues finalmente, dada la continua quiebra de bancos o de banqueros, los estados promovieron normas de tal suerte que ahora la actividad bancaria iba a estar regulada por el estado, iba a ser de derecho público, y por lo tanto cualquier acto que estos banqueros pudieran cometer contra, imaginemos, los ahorristas, iba a ser considerado como fraude. Por otro lado,
vemos en esta etapa el nacimiento de la propiedad industrial, ¿no? Esas creaciones eh, que tienen las personas, ya sea, por ejemplo, de una obra literaria o de una invención, pues van a estar protegidas por el Estado. Esas ferias que fueron tan buenas para el intercambio comercial, de las cuales nacieron las leyes estatutarias, pues van a dejar de abrir. Ya no se van a realizar. Y esto precisamente por lo que ya vimos, las regulaciones de cada estado. Y entonces, ¿qué queda? Queda que a través de las ferias ya no se promueven mercancías, sino el intercambio y la compensación de letras de cambio. ¿Qué otra cosa tenemos? Pues el uso del cheque. Nacen los bancos estatales, ya dijimos, ¿no? Que ahora la actividad bancaria era reglada por el Estado. Y nacen los bancos centrales, ¿no? Por ejemplo, el Banco de Inglaterra nació o se constituyó en 1694. Ahora, pero, ya sean los descubrimientos, la imprenta, el humanismo, todo ello trajo como consecuencia que existiera un desarrollo del derecho de los comerciantes. Lo que nosotros hemos denominado derecho comercial, resulta que ahora ya no va a ser derecho comercial, sino va a ser derecho mercantil. Y se llama así porque la actividad mercantil, el mercantilismo, es lo que va a imperar. ¿Y cuáles son las notas características del mercantilismo? Pues en principio que era preferible exportar que importar, había que atesorar metales preciosos por parte del Estado, y tercero, en ese sentido se justifica la intervención del Estado en las actividades mercantiles. Ahora, aquí, aun cuando ya habían unos atisbos en la antigüedad, nacen las bolsas de valores, ¿no? Y tenían por función la compraventa de acciones, los bonos y otros títulos. La primera bolsa nace en 1570, que es la Bolsa de Londres. La época contemporánea, por su parte, no fue nada favorable para el derecho comercial. Kant dice que esta época, la contemporánea, es la salida del hombre de su minoría de edad, pero trajo como consecuencia que consideraran a los comerciantes, que consideraran a esta clase como una clase privilegiada, ¿no? Y eso no debía ser así. Por eso se eliminaron las corporaciones y se desprofesionalizar al comerciante. Ahora cualquiera podría realizar actividades comerciales. Y ahí vino una consecuencia, bueno, no una, hubieron varias consecuencias de ello. Vamos a ponerlo así, de, de no tener personas especialistas en actividades comerciales. Y es que se produjo una competencia desleal, había empresarios formales, pero también estaban los informales, los que nunca estaban registrados en nada, y ahí la competencia desleal. Se prefirió la cantidad versus la calidad y se incrementó el número de fraudes y de estafas. En fin, es una época negra para el derecho comercial. Pero nota brillante de esta época es el Código de Comercio de Napoleón. Todo el mundo habla del Código Civil de Napoleón o el Código Napoleónico, que otros tantos dicen, pero nadie, absolutamente nadie, refiere del Código de Comercio de Napoleón. ¿Qué sucedió? Sucedió que hubieron quiebras
y hubo una crisis. Y entonces Napoleón apuró la redacción y dación de este Código de Comercio. Este Código de Comercio es importante porque fue la base de numerosas legislaciones, entre ellas la de España, y por recepción los latinoamericanos recibimos la normativa del Código Mercantil de Napoleón, el Código de Comercio de Napoleón. Y nuevamente aquí vemos como lo importante no es la persona, sino el acto de comercio. ¿Qué otra cosa podemos decir? Pues normalmente las regulaciones en materia comercial se dividen en dos. Por un lado tenemos un solo código que engloba tanto la esfera civil como mercantil, y por otro lado a países que tienen su código civil, pero por otro lado tienen el código de comercio, por ejemplo, ¿no? Por eso se habla de un sistema unificado o un sistema dualista. En el Perú, nosotros hemos tenido el sistema dualista. De hecho, todavía tenemos parte de nuestro código de comercio. Y digo parte porque ha sido derogado y las normas derogadas han sido asumidas por el Código Civil. Hay algunas normas del Código de Comercio que todavía están vigentes. Ahora, ¿qué otra cosa? Ese Código Civil de Napoleón, sí, sirvió como codificación. Pero ¿cuál es el pequeño problema? El pequeño problema es que cuando surge algún caso, algún conflicto que no está regulado, pues existen muchos problemas para encontrarles una solución. Esa codificación es buena, sí, pero curiosamente esa codificación no fue adoptada por los países anglosajones. Y, como ustedes saben, existe el sistema anglosajón que tiene como norma principal el Common Law. El Common Law se basa en un sistema consuetudinario, ¿no? En la costumbre, también en la resolución de casos, y por lo tanto es más dinámico, se adapta mejor a los problemas que se pueden suscitar con el tiempo. ¿Qué tenemos en la actualidad? Pues en la actualidad tenemos que ahora no se sabe muy bien el devenir de si vamos a tener un código único o dos o más códigos, ¿no? Entiéndase el Código Civil y el Código de Comercio. Esperemos que los legisladores se decanten por alguno de ellos. Y habiendo analizado la historia y la evolución del derecho comercial, conviene que ustedes contesten unas preguntas que están ya asignadas en el foro sobre el derecho comercial y societario. Si ustedes me han escuchado durante la exposición, yo he trasuntado en palabras como derecho comercial, como derecho mercantil, pero también hay autores que hablan sobre derecho de los negocios, o más recientemente derecho corporativo, pero también derecho de la empresa. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Nuestro curso debe aclararse. Y ese es el punto que ustedes deben investigar, indagar y responder a las preguntas del foro. En resumen, ¿qué tenemos? Tenemos que, en principio, las normas mercantiles han surgido desde que surge el comercio. Ya culturas antiguas tuvieron normas mercantiles, algunas de ellas todavía vigentes hasta la fecha. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que en ese proceso evolutivo, en principio, lo que primó fue el elemento subjetivo, es decir, la calidad de comerciante, para posteriormente
pasar ya a un elemento no objetivo, sino más bien subjetivo, perdón, no más bien a un elemento objetivo, sino subjetivo. Entonces, conviene que ustedes analicen bien y puedan discriminar lo objetivo de lo subjetivo. Ahora lo que prima es el acto de comercio. Ahora, actualmente, ¿no? Independientemente de si este comerciante está inscrito, no está inscrito, si está registrado o no está registrado. Y como tercera cuestión, nota característica, nosotros vemos como la lex mercatoria que se creó, ahora lo que la Comisión de las Naciones Unidas trata de hacer es unificar criterios y emitir recomendaciones de normas para que los países puedan adoptarlas y hacer más ágil el tráfico mercantil. Finalmente, existe una lista de control que es la que ustedes deben desarrollar. Y las preguntas son, ¿cuáles son los aportes del derecho comercial en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea? Por mi parte, les agradezco muchísimo su atención y nuevamente les recalco esa obligación que tienen ustedes de cara a este entorno virtual de profundizar en las materias que se han desarrollado en esta clase. Por mi parte, eso es todo y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.